Hello everyone, I am Jess Kennedy, entrepreneur, English and Spanish teacher and YouTuber. Welcome to my channel. Hola a todos, yo soy Jessica Kennedy, emprendedora, profesora de inglés y de español y YouTuber. Bienvenidos a mi canal. Alright guys, so in today's video, what are we going to see? Well, we're going to focus on holiday and travel. Bueno chicos, en este vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues nos vamos a centrar en todo aquello relacionado con viajar y estar de vacaciones. Like I say in all of my videos, this one is for people who want to learn English or Spanish. Como siempre digo en todos mis vídeos, esta clase es para aquellos que quieren aprender inglés o español. Also, if you'd like to buy my activities, you can do so on my website, Chacho Isla, and you can get them there. Además, si quieren comprar estas actividades, lo pueden hacer en mi página web, Chacho Isla. Okay, so first of all, in this document we have different phrasal verbs related to traveling. I will say a few, okay, just so you have an idea of what you may find in the document. Vale, pues lo primero, lo que tenemos aquí son diferentes phrasal verbs relacionados con viajar. Diré 2 o 3 para que ustedes tengan más o menos una idea y luego el resto, si los quieren, los pueden comprar en mi página web. Also, we can find one activity in which you use these phrasal verbs. Además, podemos encontrar una actividad en la que puedan utilizar estos phrasal verbs. We also have information on what we can find at the airport, for example, en vocabulario de cosas que podremos encontrar en el aeropuerto. And then we also have questions you might hear at the airport, questions you might ask. Además, tenemos aquí preguntas que podrías escuchar en el aeropuerto y preguntas que podrías hacer tú. Not only this, we will also be seeing different statements you may hear at the airport or you may use. Además de ello, veremos otras frases que pueden escuchar en el aeropuerto o que podrán utilizar. And finally, we will see some different and possible situations at customs. Además, veremos posibles situaciones en las que te puedes encontrar en aduanas. So, let's get into it. Vamos allá. So, the first phrasal verb we do have is pick up, which means to get someone or something from somewhere. For example, he will pick me up later. Por ejemplo, tenemos el primero que es pick up, que significa recoger. Un ejemplo, me recogerá después. We also have another phrasal verb which is drop off, which is the opposite of the one we have just seen. Tenemos otro que es drop off, que significa dejarte en otro sitio. El primero era recoger y este es dejarte en otro sitio. For example, he dropped me off at 9 p.m. Él me dejó o me llevó a las 9. Another one is hurry up, which means to rush and not waste time. Hurry up, we are going to be late. Tenemos otro que es hurry up, significa darse prisa y no perder tiempo. Date prisa, vamos a llegar tarde. So guys, those are some of the phrasal verbs you can find in the document related to traveling and being on holiday. There are like 15 of them here. Bueno chicos, tenemos unos 15 phrasal verbs que los pueden encontrar en el documento, pero les he dicho 3 para que tengan una idea. So, what can we find at the airport? The first one is a lift or elevator. El primero es un ascensor. The second is the parking. El segundo es el aparcamiento. Escalator, escaleras mecánicas. Hand luggage, equipaje de mano. Land, aterrizar. Depart, despegar. We can also see fasten your seatbelt. Podemos ver además abrocharse el cinturón. Unfasten your seatbelt, desabróchate el cinturón. So we have some more vocabulary here, as you can see. Tenemos más vocabulario aquí, como pueden ver. But what I am going to focus on is questions you might hear at the airport. En lo que me voy a centrar son las preguntas que podrás escuchar en el aeropuerto. The first one is, could I see your boarding pass, please? ¿Puedo ver su tarjeta de embarque, por favor? Yeah, sure, of course. 1 second. Sí, por supuesto, un segundo.
I see your passport, please? ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? Sure, of course. 1 second. Here you go. Por supuesto. Toma. How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Could you please tell me where the bathroom is? Perdona, ¿me puedes decir dónde está el baño? Are you traveling alone? No, I have my family. They are coming now. ¿Viajas sola? No, viajo con mi familia. Ellos vienen ahora. How many suitcases do you have? ¿Cuántas maletas tienes? 7. How much check-in luggage do you have? ¿Cuántas maletas tienes para facturar? Just one. Uno solo. Do you have any hand luggage? ¿Tienes equipaje de mano? Do you have a visa? ¿Tienes un visado? A visa. What for? Do I need a visa? ¿Un visado para qué? ¿Necesito un visado? When does your passport expire? ¿Cuándo se te vence el pasaporte? June 2028. El 27 de junio del 2028. Can I put it away? ¿Lo puedo guardar? Thank you. When does your visa expire? ¿Cuándo se te vence el visado? 1 second, I have to look. Oh, here it is. Visa expire. Where can I find it? Ah, yeah. 7th of December. ¿Dónde lo puedo encontrar? Ah, vale. El 7 de diciembre. Would you like a window seat or an aisle seat? ¿Quieres un asiento al lado de la ventana o al lado del pasillo? Interesting question. Oh, where do I want my seat? Pregunta interesante. ¿Dónde me quiero sentar? Next to the window. Al lado de la ventana. No, sorry. Aisle seat. Perdona. En el pasillo. Sí, gracias. Would you like something to drink? Oh, yes. Can I order anything? Yes. Oh, can I have a glass of red wine and white wine, please? Both. Yeah, at the same time. Yeah. Is there a problem? No, of course not. ¿Quieres algo de beber? ¿Puedo pedir cualquier cosa? Sí. ¿Me traes un vaso de vino tinto y uno de vino blanco? ¿Los dos? Sí. ¿A la vez? Sí. ¿Hay algún problema? No, claro que no. ¿Ah? Por si acaso. Would you like something to eat? ¿Quieres algo de comer? Eat. What could I eat? Yes, do you have chicken nuggets? Sí. ¿Tiene nuggets? Hello, do you have anything to declare? Hola, ¿tienes algo que declarar? Anything to declare? ¿Algo que declarar? I have to declare all of this. Tengo que declarar todo esto. Okay, guys, so now what we are going to see are questions you may ask at the airport. Bueno, chicos, ahora vamos a ver preguntas que tú podrías hacer en el aeropuerto. Excuse me, how long is the flight? Disculpa, ¿cuánto dura el vuelo? 14 hours? Oh my god. 14 horas. Dios mío. What terminal do I have to go to? ¿A qué terminal tengo que ir? Excuse me. Could we change our seats, please? Perdona, ¿podemos cambiar el asiento? No. Please? No, por favor. Okay, thank you. Gracias. Where is immigration? ¿Dónde está inmigración? Hi, where can we exchange all of our money? Hola, ¿dónde podemos cambiar todo nuestro dinero? Does my flight to London have a stopover? ¿Tiene escala mi vuelo a Londres? So those are questions you may ask at the airport. Esas son las preguntas que podrías preguntar en el aeropuerto. What we are going to see now are statements you might hear at the airport. Lo que vamos a ver ahora son frases que podrías escuchar en el aeropuerto. Passengers for flight XD465, please proceed to gate 23.
Pasajero del vuelo XD 465, por favor proceda a la puerta de embarque número 23. Flight CD 345 has been cancelled. El vuelo CD 345 ha sido cancelado. Flight AB 123 has been delayed. El vuelo AB 123 ha sido retrasado. Passengers may now begin to board. Los pasajeros pueden embarcar. Welcome aboard. Bienvenidos a bordo. Now we are going to see statements you might say at the airport. Ahora vamos a ver frases que quizás puedas decir en el aeropuerto. We are lost. Estamos perdidos. Excuse me, can you help us? Perdone, ¿nos puedes ayudar? I have 15 bags to check in. Tengo 15 maletas que facturar. We missed our flight. Perdimos el vuelo. Our flight has been delayed. Nuestro vuelo se ha retrasado. We have nothing to declare. No tenemos nada que declarar. We have money to declare. Tenemos dinero que declarar. So now we are going to see possible situations you may find yourselves in customs. Ahora vamos a ver posibles situaciones en las que te podrías encontrar en aduana. Do you have anything to declare? ¿Tienes algo que declarar? I do not have anything to declare. No tengo nada que declarar. I brought some fruit and vegetables. Do I have to declare them? Traje fruta y verdura. ¿Lo tengo que declarar? Where will you be staying? What is the address? ¿Dónde te vas a hospedar? ¿Cuál es la dirección? Well, I am visiting my friends, so I will be staying with them. Bueno, vengo a ver a unos amigos, entonces me quedaré con ellos. I will be staying at a hotel. Me quedaré en un hotel. The address is. La dirección es. What is the purpose of your trip? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? Well, I'm here to visit some friends and family. Also, I will be looking around the city. Bueno, vengo a ver a mis amigos y a familiares y además visitaré la ciudad. I am here due to business. Estoy aquí por trabajo. How long do you intend to stay? Do you have a visa? ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte? ¿Tienes un visado? I have come here for 2 weeks as I want to see the whole city. He venido para 2 semanas ya que quiero ver toda la ciudad. Yes, I have a visa. Sí, tengo un visado. No, I don't have a visa. No, no tengo un visado. Do I need a visa to enter the UK? Necesito un visado para entrar al Reino Unido. So that's it, guys. So guys, that is our lesson today. I hope you have all enjoyed it and you've learned some new things. Like I said, to get all of this information, you can download it on my website. Chicos, pues ya está, esta es la clase de hoy, espero que la hayan disfrutado y si quieren descargar estas actividades pueden hacerlo desde mi página web. If you did enjoy it, please subscribe to my channel and give it a thumbs up while you're there. Si les ha gustado, por favor suscríbanse a mi canal y ya que están le dan a un me gusta. So, I will see you all next week. Les veré la próxima semana.